Al pastor de la Iglesia de Dios, señor Pastor Henry Peguero. Le adelanto, actual presidente. Gracias, pastor. Amén. Y a su nombre, en nombre de Cristo. ¿Cuántos están contentos hoy? Amén. Estamos celebrando el Día Nacional de la Biblia. Amén. Me ha correspondido. Ay, no me sube el micrófono, por favor. Déjalo así, que yo hablo así. Amén. Yo no hablo duro. No me gusta. Bien, hermanos, me ha correspondido un tema. Me ha correspondido un tema muy importante para cada uno de nosotros. Al igual que mi compañera que me precedió, compañera de ministerio, la hermana pastora Yocasta Vargas, quiero compartir con ustedes brevemente una temática. En la noche de hoy, cada uno de nosotros, los expositores, ha traído un enfoque. El enfoque mío es el enfoque teológico y se encuentra en la palabra de Dios, por supuesto. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. ¿Cuántos me acompañan a leerlo? San Juan, capítulo 1, versículo 1 al verso 3. Pueden ponerse de pies y leer conmigo brevemente. No se preocupe, solamente será un momento. Luego se sentará, pero se va a sentar con su Biblia abierta. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios nos bendiga. Amén. Pueden sentarse. La palabra encarnada. Comienzo diciéndole, amados, que el Evangelio de San Juan es un evangelio singular, único en su especie, ya que la Biblia contiene 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero los primeros 3 que le mencioné son parecidos. De hecho, en su composición son conocidos como los evangelios sinópticos. ¿Saben por qué? Porque tienen parentesco. Usted va a encontrar muchas porciones bíblicas, eventos históricos, parábolas, enseñanza de Jesús, que se encuentran en Mateo, en Marcos y en Lucas. Pareciera que es una repetición, pero no lo es necesariamente, sino que cada uno de sus evangelistas tuvo un enfoque, y algunos vieron un poquito más y escribieron un poco más, detallaron un poco más, cada uno de acuerdo a su óptica, de acuerdo a su inspiración, dijo algo acerca de lo que Jesús hizo. Muy interesante esa parte, pero esa no es la parte de esta noche, porque le voy a hablar del evangelio más profundo que hay de los 4 evangelios. Porque Juan se fue un poco más allá de lo histórico, del contexto humano. ¿Cómo lo hizo? Bueno, interesante pregunta. Juan traspasó el primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo, y viajó hacia la eternidad en el Espíritu. Y Juan se atrevió a decir lo siguiente: en el principio, pero ese principio que leímos ahora mismo en San Juan 1:1, Juan comienza diciendo en el principio. Ese principio se refiere a antes de la creación del mundo. Imagínense, hermano. Juan dice, antes de la creación del mundo ya existía la palabra. Antes de la creación del mundo ya la palabra existía. El verbo, la palabra verbo es la palabra. Y esa palabra estaba con Dios.
En el comienzo todo se hizo por aquel que es la palabra. Sin él nada se había hecho. Para los griegos, el término palabra quiere decir logo. Logo es comunicación. Pero para los hebreos, el término palabra quiere decir rema. Rema es revelación. Una cosa es que nosotros leamos la palabra, el logo, y otra cosa es que tengamos el rema. En una ocasión, la Biblia registra en Hechos capítulo 8, versos 30 y 31, que un hombre, un eunuco, un etíope de Etiopía, iba en un carruaje, era un funcionario de una reina, y él iba leyendo el libro del profeta Isaías, pero él no entendía lo que iba leyendo. ¿A cuántos le ha pasado que leen y no entienden? Una cosa es el logos y otra cosa es el rema. Él iba leyendo, pero tremenda sorpresa. Alguien que iba pasando por allí le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Y él le contestó: ¿cómo voy a entender si nadie me enseña? Él necesitaba a alguien que tuviese el rema. El etíope tenía el logos, pero no tenía el rema. Felipe tenía el rema, tenía la revelación, tenía al Espíritu Santo. Esta palabra no es una palabra humana, es una palabra divina que existía antes de todo lo que ha sido creado y que debe ser interpretada con el espíritu de quien la creó. Hermanos, quiero decirle finalmente, para concluir este breve momento, leo el verso 14 del Evangelio de San Juan, capítulo 1, y ahí concluyo brevemente. Dice lo siguiente: el versículo 14 es un verso clave, interesante. Es el verso de conclusión, pero es el verso que marca el tema del enfoque que me ha correspondido. Hablar de la eternidad, hablar de lo teológico, es ir más allá de lo que nos rodea. El teólogo es alguien que puede inquirir, que puede buscar la revelación del texto bíblico a través del Espíritu de Dios. Si usted nota, el Evangelio de San Juan es profundo, diferente, como bien decía al principio. El verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero yo se lo puedo decir en otras palabras también. Ese verbo que nosotros vimos, que menciona Juan aquí, ese verbo implica acción, implica movimiento, implica proactividad, implica poder. Ese verbo se movió en el Génesis. En cada momento que Dios decía hágase, ahí estaba el verbo de Dios. Ahí estaba la proactividad de Dios. Ahí estaba el poder de Dios. ¿Sabe cómo dice en otra versión de la Biblia, que dice la palabra de Dios para todos? Ese mismo verso 14, y con esto concluyo. La palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de generoso amor y verdad. Vimos su esplendor, ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre. Cristo es la palabra encarnada. Cristo es el verbo encarnado, y Él habita en nosotros a través de su Espíritu Santo. Dios le bendiga y denle un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.